con la defensora de los niños, niñas, adolescentes, Marisa Graham, que estuvo presente el día de ayer en la Comisión de Asuntos Penales y Justicia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Marisa? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Gracias a usted por estar con nosotras. Laura y Sofía te saludan. Bueno, preguntarte por qué Argentina todavía no contaba con un delito, digamos, con la tipificación de este delito de compra-venta de menores de edad. Bueno, a ver, es un tema controversial. ¿En qué sentido? Nuestra propia Constitución, en el artículo 15, dice que la compra-venta de personas es un crimen. Es decir, que nadie puede decir que no hay una norma potente, como es una norma constitucional, que no diga que la Argentina no criminaliza la compra-venta de niños. Lo que sucede es que los delitos deben ser tipificados en el Código Penal para que puedan ser realmente denunciados, que haya una persona imputada, que haya un proceso penal y que se llegue o no a una condena. ¿Por qué? Porque hace a la garantía del defensa del juicio que un acto sea típico. Es decir, que no cualquier cosa es un delito. Puede haber ilícitos civiles que no llegan a ser un delito. Un robo es un robo, por ejemplo, cuando se tipifica, hay violencia en las cosas o en las personas para sustraer algo que es ajeno a uno, ¿no? Un objeto, por ejemplo. Entonces, tiene que ser un acto típico, porque si no, todos, cualquiera, estaríamos sometidos a ser condenados por un crimen. Ahora, necesitábamos penalizar este tipo de delito haciendo una norma del Código Penal, aquella norma marco del Código de la Constitución Nacional, que es su artículo 5, su artículo 15. Y lo necesitábamos no solo por el fallo Fornerón, que condena al Estado argentino, y en una de las reparaciones le dice al Estado argentino debe tipificar como delito la compra-venta, sino que además necesitamos tipificarla porque aún después del fallo Fornerón, la compra-venta de niños o la transacción aún gratuita de niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo de bebés y bebas recién nacidas, todavía sigue sucediendo en la República Argentina, lamentablemente. Entonces necesitamos rápidamente, urgentemente sacar una norma que lo tipifique. Marisa, ¿cómo estás? Sofía te saluda. Te quería consultar porque el día de ayer en la exposición hablaste acerca de introducir algunas modificaciones o sugerencias, ¿puede ser? Sí, mira, nosotros creemos que el proyecto que más se acerca a lo que la Defensoría pretende, junto con otros actores, es el proyecto del Ejecutivo, aunque creemos que es absolutamente compatible, sobre todo con el proyecto de la senadora Lozada. Exacto. Ahora, hay cosas que nosotros cambiaríamos, sí. Hay sobre todo una que no es el caso de Fornerón, quiero decirlo con claridad, sino que es el caso de no darle el mismo tratamiento a aquella persona que compra o que recibe, en términos de la norma, que recibe un niño por una transacción con promesa de remuneración o no, porque acá lo que hay que pensar es que las personas, es decir, los niños, las niñas, pero cualquier persona no puede ser objeto de una transacción, sea onerosa o gratuita. Es decir, no se pueden ni comprar ni vender, ni tampoco se pueden donar o regalar, ni recibir como regalo o donación. Pero no es lo mismo aquel que compra que aquella que vende. Porque en el 99% de los casos, y no entra, insisto, el caso Fornerón en este caso, las mujeres que entregan en general instadas, compelidas, a veces obligadas por su situación de vulnerabilidad. Y lo que hay que condenar fuertemente es a las redes de intermediarios que se quedan con la parte del león y muchas veces a los que compran, las que compran, porque son las que tienen el poder. Hay una simetría aquí. En lo que se llama en derecho civil hay una lesión subjetiva, digamos, porque hay una simetría entre aquella que vende, entre comillas, o entrega, y aquella que recibe. Entonces no nos parece que sea justo que se dé el mismo tratamiento y la misma pena a la que recibe y a la que entrega. Y por otro lado, pensando en los intermediarios y en la situación de vulnerabilidad, tenemos que aplicar las reglas de Brasilia,
que hablan del tratamiento procesal a las personas víctimas de distintas vulnerabilidades. Empezando por la pobreza en la República Argentina, pero pensá en niñas, adolescentes, violadas, embarazadas, de una comunidad indígena que además es pobre y que entrega a su bebé. Hay una interseccionalidad de vulnerabilidades previstas en las reglas de Brasilia, o chicas con discapacidad, etcétera, que la ponen en tal estado de indefensión y de vulnerabilidad, porque eso es la vulnerabilidad, que terminan entregando a sus niños a veces por 2 bolsas de supermercado, con suerte, con mercaderías, 2 chapas, una caja de ladrillos, y los intermediarios se quedan con la parte del león, como se dice usualmente. Ahora, por otro lado, también es cierto que aquel intermediario, ese que busca panzas a la letra, busca panzas en los pueblos y en nuestras provincias, pero también a 15 cuadras del obelisco, porque esto sucede en todo el país, lamentablemente, le va a decir a aquella que entrega, y no se te ocurra arrepentirte, no se te ocurra ir al juzgado civil a oponerte a la adopción, no se te ocurre ir a un juzgado porque te podés ir presa y te puedo mandar presa. Ahora, es cierto que es importante que el dictamen salga rápido, porque eso nos garantiza que entre en el estado parlamentario este año, ¿no? Claro. Y que después, tanto en el recinto de diputados como en el Senado, se puedan hacer estas ampliaciones que nosotros reclamamos como Defensoría. Sí, Marisa, te quería consultar porque, bueno, ya el dictamen quedó redactado con la fijación del domicilio de nacimiento del menor en cuestión, Sí. ¿no? Ya quedó Sí. así, ya quedó así. Sí, Perfecto. sí, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? A ver, te voy a decir por qué. Les voy a decir por qué ambas, y a los que nos están escuchando. El centro de vida, tan mentado en la reunión que tuvimos, y en general, y en nuestra propia norma, la 11.061, nunca puede ser fijado a partir de un hecho ilícito o de un ilícito o de un delito. Es decir, si vos, por ejemplo, la trata de personas, ¿no? Sí. Se trae una mujer de una provincia del norte, pasa por distintas capitales de nuestras provincias, llega a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y allí es explotada. Bueno, ahí el centro de vida no puede estar fijado en el lugar de residencia, porque el acto que generó ese cambio de centro de vida es un delito, que es el delito de trata, que es un delito complejo. Entonces, el centro de vida primero es en el lugar donde el niño ha nacido y donde está su familia biológica, porque el primer derecho que tenemos todas y todos es a vivir en el seno de nuestra propia familia. No de otra familia. Cuando nuestra propia familia o no está o no quiere, entonces allí tendremos que buscar otro entorno familiar. Pero la obligación del Estado es agotar las instancias para que las niñas, los niños, las chicas, los chicos vivan con su papá, con su mamá, con sus abuelas, con sus hermanos, en su comunidad, en su escuela, etc. Si nosotros colocamos o decimos que la jurisdicción es el lugar de destino de esa bebé o de ese bebé, lo alejamos de su real centro de vida y de esa familia biológica que, vamos a poner X provincia del norte, tiene que viajar 1.700 kilómetros para acceder a la justicia en Capital Federal o en Río Gallegos, digamos, para poner casos que existen en la vida real, o en Ushuaia. Bueno, le estamos impidiendo que acceda a la justicia para reclamar los legítimos derechos que a veces reclaman mamás, papás, como en el caso de Fornerón, que quería que les restituyeran a su hija o a su hijita en este caso, y estaba muy lejos la residencia de la nena por sus apropiadores. Ahora, es cierto lo que plantea Fornerón. Fornerón dice, en mi caso, no hay tal vulnerabilidad en el caso de la mamá del señor Fornerón, la mamá biológica, y también es cierto que él desconfía de la justicia de su provincia porque efectivamente fue muy injusta, valga la cacofonía,
con él y con su hijita y con los derechos de su hijita y con sus derechos, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que no tengamos que legislar para una generalidad, ¿no? Bueno, muchas gracias, Marisa. Muy completo también toda la explicación que nos diste. Seguramente en algún momento te vamos a estar convocando porque siempre hablar de lo que sucede en la bicameral, también de los niños, niñas, adolescentes, es muy interesante. Gracias. Gracias, Marisa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Chau, chau, chicas. Chau. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Bien. Bueno.